Instituciones como Casa del Lector no existirían sin personas como él, porque él es también quien nos ha dado los fundamentos para crear nuestros fines, dedicados a la lectura, a la escritura, a la edición, al mundo de la edición, al mundo del libro. Y por lo tanto hubiéramos estado huérfanos, sin trabajos, estudios como los de él. Por eso es un honor muy especial, porque va a las raíces de lo que nosotros somos aquí. Y por eso se lo quisiera agradecer, ya se lo dije, agradecer aquí su presencia. Hemos hablado de muchos proyectos que vamos a hacer anualmente y vamos a seguir trabajando sobre estos temas que ya digo conforman lo que quiere ser la Casa del Lector, ¿no? Nos acompaña Alejandro García Schnetzer, que es el traductor, el que hizo la edición del libro de Diderot, y que es un libro muy importante y que yo también como profesor de Historia del Periodismo lo comento en clase y que es de muchísima actualidad, porque los 3 o 4 grandes temas de los que habla Diderot tampoco los hemos logrado arreglar en nuestros días. La propiedad intelectual, la piratería, temas de educación, cómo se sorprende cuando va a Londres y ve la educación en Inglaterra casi exactamente igual que aquí, enseñando a los escritores, sabiendo de memoria los poemas los estudiantes, teniendo a la cultura como identidad y muchos otros asuntos, ¿no? Por lo tanto, es un libro de actualidad muy bien explicado por Diderot. Es como la Areopagítica de Milton, es un poco 100 y algún año después de Milton. A Milton le pagan los libreros ingleses para que escriba una defensa del libro, y sabemos aquello de que quien quema un libro es como quemar a un hombre. Tampoco sé muy bien si hoy también se cumple eso, porque se siguen quemando, y sobre todo en la red, con la piratería y demás. Y lo mismo hacen los editores franceses de la parte de Saint-Germain, ¿no? Que es donde estaban la mayor parte de ellos, de pagarle a un escritor como Diderot para que vea lo que pasa en Inglaterra, en Londres, y tomar alguna decisión. Yo entre mis preguntas, pero ya se lo haría luego, ¿quién sería hoy el Milton o el Diderot que pudiera escribir una carta en el mismo sentido, reivindicando casi lo mismo que reivindicaban ellos, solo que con otras circunstancias distintas? Pero bueno, hablaremos luego. Va a ser una conversación con el profesor Chartier, pero en primer lugar le voy a dar la palabra a Alejandro. Muchas gracias. Un gusto acompañar en esta mesa a César Antonio Molina y al profesor Chartier. Mi introducción, mi reflexión inicial sobre este trabajo de Diderot obedece a la cronología, al tiempo en que este texto fue compuesto. Hacia 1763, Diderot pasa en limpio este texto, que ha sido un encargo de la comunidad de libreros para que Diderot elabore una defensa del privilegio de librería. Durante el momento de traducción de esta obra, en todo momento, me resultaba inevitable contrastar esas reflexiones con
las tensiones y los problemas del presente. Recuerdo, por ejemplo, un pasaje muy particular que me gustaría leer, donde Diderot menciona acerca del riesgo que implica la publicación, donde dice: un error que siempre veo cometer a quienes se dejan llevar por las máximas generales es el de aplicar a la edición de un libro los principios de la manufactura textil. Esas personas razonan como si el librero, y en su tiempo el librero editor, pudieran fabricar según la proporción de sus ventas y no tuvieran que enfrentar más riesgos que las extravagancias del gusto y los caprichos de la moda. Olvidan o ignoran que es imposible vender una obra a un precio razonable sin imprimir de la misma un cierto número. Lo que queda de una tela anticuada en los almacenes de una sedería tiene algún valor. Lo que queda de una mala obra en los almacenes de una librería es nulo. Debemos añadir que si hacemos cuentas, de cada 10 proyectos solo hay uno, y es mucho, que da resultados. Solo 4 cubren los gastos a la larga y los 5 que restan ocasionan pérdidas. Esta reflexión de 1763, que establecía, no sé con cuánta exactitud esa realidad, pero su posibilidad solo de referirla ya es sintomática de una circunstancia histórica, es tomada como vigente por Robert Scarpitt en su volumen sobre la historia del libro. Y recuerdo que algunos editores, por lo menos en Buenos Aires en 1990, suscribían esas proporciones áureas, de que de cada 10 proyectos solo uno arrojaba ganancias. A partir de esta proporción establecida por Diderot, la reflexión me conducía a pensar sobre la condición de los autores ante esa realidad. Digo, si de cada 10 autores que publican una obra, solamente uno puede aspirar al éxito, ¿en qué medida el reconocimiento autoral está basado en el éxito de una obra? Y por lo tanto, ¿en qué medida el reconocimiento autoral está negado por el fracaso de otras tantas? A eso había que situarlo en un estadio de la práctica editorial donde la identidad del librero no tenía su independencia. Se era librero y se era editor. A veces asumían las tareas incluso de impresión. Pero yo recuerdo que en la historia de la edición argentina, ese modelo del editor librero permanecía en Buenos Aires en 1930. Libreros que tenían establecimientos tipográficos, libreros que también se ocupaban, asumían las tareas de la edición, y eso configuraba de alguna manera un panorama sobre la edición que no era universal, que en realidad obedecía a circunstancias nacionales particulares. Sabemos que los diferentes ritmos de industrialización, los avances en materia de educación, las opciones religiosas, también incidieron en la configuración de los públicos lectores, en el desarrollo de la industria editorial, en las posibilidades de que los autores pudieran aspirar por lo menos en términos hipotéticos, a vivir de su producción literaria. Temas que están presentes y que gravitan en la carta y que en el estudio preliminar del profesor Chartier dan cuenta de una manera muy lúcida. Por eso quería comenzar esta introducción interrogando al profesor Chartier acerca de cómo era la condición de los libreros editores en el siglo XVIII en Francia. Bien, antes de contestar, si lo puedo, quisiera agradecer a César sus demasiadas generosas palabras y es un gran placer para mí estar aquí durante estos 3 días y acabar este día con la presencia de Diderot, porque es un texto que realmente es fascinante y paradójico, porque como
usted decía, es un texto que tiene actualidad. Los problemas con que discute Diderot son problemas de hoy y al mismo tiempo es un texto profundamente, lo que sugiere la pregunta, profundamente arraigado en las realidades históricas del antiguo régimen francés. Y el misterio del texto es de estar un texto en el presente, mientras que muchas de las instituciones de las cuales Diderot está hablando han completamente desaparecido. La primera, y me voy después a intentar contestar, la primera de estas instituciones es la censura, porque uno de los proyectos de Diderot que no lo habían pedido los libreros parisinos cuando le habían pedido de escribir, como tú decías, la defensa de una idea de un privilegio renovado y finalmente perpetuo, era de abogar para la libertad de la prensa y lo podía hacer solamente aceptando el mecanismo de la censura, porque la monarquía había inventado un tipo de licencia particular que se llama permisión tácita, que era para los libros que no eran suficientemente ortodoxos para recibir el sello oficial de un privilegio o de una permisión con sello de la Cancillería, pero que no eran suficientemente peligrosos para no estar publicado en Francia. Y con varias modalidades habían inventado esta categoría de permisión tácita. Y Diderot dice, se debe dar automáticamente una permisión tácita a todo lo que los piden, porque no van a proponer un texto que sería rechazado. De esta manera era inscribir la libertad de la prensa, principio particularmente moderno, dentro del sistema antiguo de la censura que él mismo había abierto una venta para esto. Ahora, el segundo elemento es que Diderot va a inscribir la segunda cosa que le parece fundamental, reconocer la propiedad primordial del autor sobre su obra, dentro del sistema que implica inmediatamente los libreros como editores, es decir, el sistema de los privilegios de librería. Porque pensaba Diderot que era así el librero que pedía un privilegio, estaba con una cierta seguridad, certidumbre en la posibilidad de tener una rentabilidad suficiente del libro que había publicado, que iba a conceder, a dar una condición de remuneración de la compra de la obra del autor que permitiría a este autor, si no la primera vez, pero después de 2 o 3 éxitos, de vivir de su pluma. Y de ahí la segunda paradoja del texto de inscribir el principio moderno de la propiedad intelectual dentro del sistema tradicional del privilegio de librería, pero transformado. El privilegio era una gracia del soberano que se daba o se rechazaba. Para Diderot, esta sanción, esta garantía, salvaguardia de la monarquía era solamente una manera de dar un peso de autenticidad, un contrato entre el librero y el autor. Y es a partir de esta forma de subvertir tanto la censura como el sistema del privilegio, de dar nuevos contenidos. En el caso de la censura, la aceptación automática de los pedidos para una permisión tácita, y en el caso del privilegio, su transformación en un contrato de derecho privado entre un autor y un librero editor, y al mismo tiempo con la garantía oficial del Estado que pensaba abrir un espacio en el cual algunos autores podían vivir de su pluma, que existía, pero como lo sabía Diderot a sus expensas,
Vivir de su pluma era vivir de una pluma que se utilizaba no para la publicación de las propias obras del autor, sino como el autor colaborando con todas las grandes empresas colectivas de la edición del 18, diccionario, enciclopedia, traducciones, colecciones. De esta manera había una remuneración, pero totalmente destacada de la obra misma del autor. Y es la razón por la cual el texto adquiere esta modernidad. Tú has leído un pasaje, voy a leer un otro, porque me parece el pasaje esencial para Diderot, en el que va a enunciar lo que fundamenta esta reivindicación de la propiedad originaria del autor sobre su texto, vendida, cedida a un librero, y si se acepta lo que propone, con condiciones financieras que permiten reconocer de una manera económica esta propiedad intelectual. Es el momento en que dice, en efecto, ¿qué bien podría pertenecer a un hombre si la obra de su espíritu, fruto único de su educación, de sus estudios, de sus vigilias, de su tiempo, de sus búsquedas, de sus observaciones, si las horas más bellas, los momentos más hermosos de tu vida, si sus pensamientos íntimos, los sentimientos de su corazón, la parte más preciosa de sí mismo, esa que no perece y que lo inmortaliza, no le pertenece? Y el interés de este texto, que va de par con otros en Alemania o en Inglaterra, es evidentemente de concebir que la escritura, vamos a decir, literaria, que la literatura se escribe con los pensamientos íntimos y con los sentimientos del corazón, que era una afirmación evidentemente totalmente diferente de un paradigma anterior de la escritura de la ficción, que se escribe con historia ya narrada, con uso de lugares comunes, de fórmulas ya empleadas, o a menudo como resultado de una escritura en colaboración. Con el texto de Diderot se fundamentan los criterios de lo que para nosotros es la literatura: una pluma individual, una originalidad estética y una propiedad intelectual. De esta manera afirmaba, detrás de esta necesidad de aceptar las instituciones de la cual no se preocupaba mucho, pero algunas veces en el texto surge la idea de Diderot que no le importa mucho la privilegio o todo esto, pero los libreros no fueron muy satisfechos por esto y nunca utilizaron directamente la carta de Diderot, que nunca fue publicado antes finales del siglo XIX. Pero para Diderot era un proyecto complicado, inestable, paradójico, de inscribir dentro de esta retórica, de estas instituciones del antiguo régimen, una forma nueva de pensar la relación con los libreros editores y la afirmación de la propiedad intelectual. La situación, si utilizo la expresión libreros o editores o impresores editores, es porque, como se puede mencionar más tarde, pero en un mundo que haya cambiado, que en el siglo XVIII todavía no hay como una autonomía de lo que describimos nosotros como la edición. El editor, que construye su catálogo de títulos, que negocia con los autores, que define un perfil, una identidad de la casa editorial, que se dirige a varios públicos, varios mercados, todo lo que le moviliza su tiempo, su energía, su inteligencia. Esto la define el editor. Casa editorial o editor individualizado, como los comienzos del XIX, los grandes editores, Hachette, Hetzel, etcétera, en Francia. Editar, es decir, movilizar recursos para que un libro sea impreso y publicado, no estaba destacado
por un lado, y en la tradición de finales del 15, 16, de la actividad de impresor, o más y más, con varias formas, de la actividad de los libreros. De esta manera, la situación también es una otra, si no paradoja, pero discrepancia entre el mundo de Diderot y el mundo contemporáneo. Y sin embargo, pese a todas estas razones, es un texto que tiene resonancia contemporánea y que podemos leer a la vez en su tiempo y en nuestro tiempo. El tema de la piratería pues cuenta cómo los editores de París cuidaban las ediciones, las traducciones, el aspecto físico del libro, pagaban, o se suponía que pagaban, y cómo había zonas como liberadas, como zonas de Aviñón, como Suiza, como Escocia, con respecto a Inglaterra, que eran quienes le pirateaban los libros, Escocia e Irlanda, y entonces los conflictos que venían, porque nadie, de alguna manera, ni el Estado, los perseguía, y por lo tanto el daño era tremendo, porque a los pocos meses de hacerse esa edición cuidada y, digamos, con todas las normas legales, aparecía otra edición sin ninguna ley y que probablemente en muchos casos vendía más libros y por lo tanto ocultaba esa otra edición de ellos. Y yo quería, aparte de que comentar algo sobre esto, ¿qué relaciones ve con lo que cuenta, con lo que se cuenta en el libro y también con otras cosas que se saben con respecto a hoy en día, esa misma piratería de libros, solo que a través de la red, pero de alguna manera también por gente más o menos desconocida, gente sin legalidad, que conculca los derechos de autor, la propiedad intelectual y todo tipo de legalidad, ¿no? Entonces, por una parte, comentar lo de Diderot y por otra parte, ver cómo hoy si hemos avanzado algo o seguimos casi en semejantes situaciones. Es otro ejemplo de esta actualidad dentro de la discontinuidad, porque evidentemente es una dificultad de la traducción. Lo que se habla en el 16, 17, 18 es la palabra contrefaçon. ¿Qué significa? Significa que en este sistema, que es el sistema en el cual se mueve Diderot, el privilegio es algo otorgado por una autoridad estatal y que tiene evidentemente efecto para el territorio de esta soberanía. Entonces, cuando pensamos en Aviñón, que pertenece al Papa, las Sociétés Typographiques de Suiza o de Bouillon, los editores de Ámsterdam, los Elsevier en primer lugar, son contrefaçon porque lo que fue descrito es absolutamente exacto. Utilizan un ejemplar de la edición parisina y con menos gastos lo reproducen. Es una contrefaçon, pero no es una violación legal, porque en este sentido no son obligados de someterse a la ley que decide el rey de Francia. Y pienso que lo hemos ya comentado, pero estoy hablando con el control de expertos y sabios sobre estas materias. Una explicación de por qué hay 5 ediciones del Quijote en 1605, 2 en Lisboa, 1 en Valencia, es porque el privilegio de la primera edición es para Castilla. Y los libreros, los 2 de Lisboa y Felipe May en Valencia, pueden
considera que no están ligados no están obligados por un privilegio que vale para el reino de Castilla. Y de ahí la edición de 1608 en Madrid va a tener privilegio para Castilla, Aragón y Portugal. Se ve que dentro de un Estado mismo, pero una monarquía composita como la española, también vale esta idea. Y el mecanismo económico descrito no se puede directamente ubicar en un dispositivo legal, mientras que en el mundo después del siglo XIX se ha extendido una noción de copyright destacada del territorio de la primera edición. A partir de este momento, toda forma de piratería no es solamente una contrafación, sino que es una violación de una ley reconocida internacionalmente después de la Convención de Berna de 1868, si me acuerdo bien. Y es otro ejemplo en que el mismo planteamiento adquiere significación inclusive jurídica, o judicial o legal, cuando se pasa de un privilegio para un territorio con una soberanía particular a un principio de un copyright internacional que no soporta, se entiende por qué, un uso ilegal de esto, sea una reproducción imprenta o un descargo electrónico. Y me parece que la transición entre un sistema que era el sistema francés o inglés, en que el delito existía, si era un otro inglés que hacía que publicaba un libro con un copyright de unos de sus cofrades o de sus compañeros del gremio, o en Francia. Aquí era un delito, pero un delito dentro de la corporación. No tenía nada que ver con el autor o el derecho de autor. Tenía que ver con una violación de un principio establecido dentro de las Taschenhaus Company, de la Corporación de París, o en otros lugares como en las Provincias Unidas, con una forma también gremial de acuerdo, de no publicar los que los otros han publicado. Pero no era una violación del derecho de autor. Era un delito contra un dispositivo legal propio en un país. La transición existe cuando este sistema que debe aceptar Diderot no puede funcionar. Por ejemplo, el Imperio alemán a finales del 18. Todos los pensadores de la Ilustración alemana, los Aufklärer, han discutido estos temas de cómo hacer que sea reconocible la propiedad del autor del discurso. Y no podía hacer lo que Diderot hacía porque, como se sabe, en el Imperio alemán había casi 300 soberanías. Y si un privilegio está dado por la ciudad de Lübeck, ¿en qué importa para una contrafación fuera? Y es la razón por la cual fueron los primeros a establecer un principio que se destacaba del ámbito nacional, de una soberanía particular, para fundamentar un copyright que superaba estas fronteras y que cada uno debía reconocer independientemente de su identidad dentro de una ciudad-estado, de un territorio principesco o de una monarquía. Y este momento muy intenso de un debate entre 1780 y los comienzos del 19, en el cual participaron Kant, Herder, Fichte, marca la transición. Hoy conversábamos acerca de esas dos visiones acerca de la propiedad intelectual durante la Ilustración, de algún modo el modelo que planteaba Diderot, y en oposición el modelo de Condorcet.
no se justificaba la apropiación por un particular de un conjunto de ideas que pertenecían en realidad a toda la humanidad. Esa tensión está vigente hoy en el presente con las nuevas formas de lectura y de circulación de los textos. Sin embargo, durante los últimos 2 siglos, la figura de la propiedad intelectual primó sobre la segunda. En un futuro inmediato supone que habrá un cambio radical en ese esquema, de que primará la libre difusión, la libre circulación de los contenidos cuáles serían las instituciones que podrían generar algún tipo de resistencia a ese modelo. Es una cuestión importante porque pienso que era también detrás de la propuesta de Diderot, inclusive si las formulaciones más fuertes aparecieron después, en los finales de décadas, las décadas de finales del siglo XVIII. Es reivindicación por parte de Condorcet, por parte de Sieyès, de otros, de la ilegitimidad de una apropiación personal de lo que puede ser útil a la totalidad de la humanidad, y particularmente las ideas que son propuestas por la Ilustración. Y de ahí el rechazo de la propiedad intelectual, particularmente si está plasmada dentro del sistema del privilegio, porque Condorcet combatía todas las formas de corporación o de privilegio. Lo que vemos detrás de esta posición es que se identifica los discursos como vehículo de contenidos, como tú decías, como vehículos de ideas. Y evidentemente la posición opuesta era la de Diderot, la que he leído. Un texto está escrito con los pensamientos íntimos, singulares, irreductibles, ligado con el individuo y con el corazón. Y los sentimientos pueden ser compartidos, pero son profundamente íntimos e individuales. Es decir, que para Diderot lo que es la inspiración de una escritura no se liga con la expresión de ideas ilustradas. No, pero en un texto se liga en la idea casi preromántica de que una parte del individuo está presente en su texto. El texto está inseparable de esta singularidad individual, de esta idiosincrasia, no existe, de su intimidad. Y de esta manera se ve que la oposición, que podía ser una oposición ideológica dentro de la Ilustración misma, puede transformarse en una oposición sobre la definición misma de qué es un discurso, cómo se escribe un discurso. Y lo que decía, la idea que un paradigma en que no se implicaba inmediatamente lo íntimo del individuo en la escritura está sustituido por un paradigma de Diderot, Goethe, Richardson, en que es lo más secreto, lo más íntimo, lo más singular que produce la obra, y que de esta manera fundamenta que la propiedad literaria, como lo vemos con el derecho moral y el derecho económico, no solamente sobre la idea de una nueva figura de escritor que puede vivir de su pluma, sino también en respecto de algo que es lo más íntimo, personal de lo individuo. El resultado de esto fue la necesidad, por ejemplo, por las asambleas revolucionarias francesas, de encontrar un balance, un equilibrio entre estas dos posiciones, porque Sieyès era miembro de las asambleas. Y de ahí la idea de reconocer la propiedad intelectual del autor, pero de limitarla en el tiempo,
La primera en 1791, pienso que era 5 años, en 93, 10 años. Y finalmente todas las legislaciones contemporáneas han buscado esta relación problemática entre reconocer la propiedad en un cierto sentido imprescriptible del autor sobre su obra y la posibilidad de abrir un dominio público del uso de las obras, es decir, en el mundo de la imprenta, de publicar de nuevo de manera libre y en una competencia el mismo texto. Y la historia que no conozco, porque será la historia en el 19 y 20, de las dos cosas que pueden estar diferentes según las legislaciones. La primera, el equilibrio entre derecho moral y derecho económico, que no está plasmado exactamente de la misma manera en el derecho estadounidense, en los derechos europeos. Y en segundo lugar, la duración de este reconocimiento de la propiedad intelectual del autor y por consecuencia del editor, y con una tendencia a una modalidad más larga de protección del derecho de autor, hasta 30 años, 70 años. Y es un debate hoy, de nuevo, cuando, por ejemplo, planteado por Robert Danton, si se quiere construir una biblioteca digital, universal, y sin caer en lo que hacía Google, es decir, de no se preocupar mucho de la protección de algunas obras digitalizadas, porque digitalizaban al mismo tiempo obras que no tenían más la protección del copyright. Se debe tener en cuenta esta tensión. Y sé que para Danton algunas veces había como un exceso en la duración extendida del copyright en relación con este proyecto, efectivamente. Pero tenemos aquí la matriz a la vez del conflicto, de la definición de lo que es una obra. Tú decías sobre hoy, vemos que hay, por un lado, la manera de recuperar la argumentación de Condorcet, es decir, la reivindicación de una gratuita, total, inmediata, y que se traduce por la manera de descargar películas y música más. Lo podemos sentir que libros, existe para los libros, pero evidentemente todos los debates políticos en los parlamentos se focalizan sobre el cine y la música. Y por otro lado, esto sería la reivindicación destructora y pirata de la oposición a la propiedad intelectual. La otra modalidad, más en la posteridad de la Ilustración, sería la reivindicación por algunas comunidades científicas, pero que aceptan el rechazo, el abandono del derecho individual para establecer una forma de comunicación abierta de los textos científicos. Y vemos en particular opuesta al monopolio que tienen algunas revistas sobre algunos campos del saber, lo que le permiten de sustraerse en un cierto sentido a la competencia del mercado y de establecer el precio que quieren. Y para Danton era una cosa fundamental para toda la destabilización del sistema, porque si las bibliotecas se encuentran en la necesidad de comprar esta revista, suscripción de $20,000, $25,000, $15,000 por año, evidentemente con presupuestos fijos, les van a recortar sobre otros comprar, y particularmente los libros que se llaman monographs, y de aquí estos libros no publicados más por las editoriales. Es una cuestión fundamental. De ahí, para evitar esto,
a la vez para la comunicación más libre del saber y para evitar esta monopolización de algunas formas de publicación de saberes particulares, había esta construcción, los matemáticos en primer lugar y otros en biología, pienso, de construir una forma de publicación colectiva, libre y gratuita de los resultados. Evidentemente estamos aquí frente a una forma de publicación que no puede inmediatamente encontrar un inmenso público. Es dentro de la comunidad, parece que es más como una lucha contra la confiscación de este saber para el provecho de estas empresas que conocemos, Elsevier, Springer, porque había como una paradoja. Para publicar en esta revista se debe pagar. Entonces la universidad o la institución pública pagaba 2 veces o 3 veces. Pagaba el cientista pagaba para la publicación y la universidad debía pagar un precio enorme para recibir la revista. Para quebrar este sistema infernal, efectivamente se han abierto estos espacios de publicación sustraídos a esta lógica. Pero es diferente, no es piratería, es una voluntad colectiva de una comunidad científica. Es totalmente diferente de las violaciones de la propiedad intelectual en el caso de lo que algunas veces no se piensa por los piratas como piratería. Hay como una idea errónea de que la cultura, usted lo ha escrito y lo ha dicho, era algo que no obtenía un precio, particularmente no un pago, un precio tal vez, pero no un pago. Esta idea se ha multiplicado para una forma no cínica de descargo, que es aún más terrible, en un cierto sentido. Si hay esta reacción inmediata, sin necesariamente una idea de hacer algo que es una violación de la ley, es inclusive más problemático. Pero me parece que esto sería la posteridad de este debate plasmado en el siglo XVIII. Indicar, no perder de vista que en esta reflexión de Diderot sobre el privilegio, sobre el reconocimiento del trabajo autoral, el reconocimiento de los hombres de letras, se refiere a los hombres, no a las mujeres que tienen negada su propiedad jurídica. Y en segundo lugar, referir que hay un pasaje del libro donde Diderot explica en algún momento lo que implica el trabajo del librero editor, llevar los libros de cuenta, controlar las entradas, las salidas, y opina que esos no son ocupaciones para discípulos de Platón. Sí. Hay un comentario que hace Siegfried Unsel, el autor y su editor, del caso de Lessing, también hacia la misma época, en 1767, donde refiere que también se hundió el negocio de una editorial y una imprenta que Lessing emprendió en Hamburgo en 1767 con el consejero de legación e impresor Johann Bode. Lessing había reunido, como escribió a su familia en diciembre de 1767, hasta el último centavo he reunido toda la fortuna que me queda, y la había invertido en la empresa que debía editar su obra cumbre, la Dramaturgia de Hamburgo. Cuando fracasó el asunto, 3 años después, Lessing escribió a su hermano: «Estoy metido en deudas hasta las orejas y no veo cómo voy a salir de esto con honor». Tuvo que abandonar a escondidas Hamburgo y ni su sueldo de bibliotecario ni la venta de todos sus libros alcanzó para pagar las deudas. 80 años después, estas experiencias también disuaden a Schopenhauer de encargarse de su propia edición. Cuando su editor, Brockhaus, había rechazado la publicación de sus escritos filosóficos, aconsejándole que los editara él mismo, a lo que Schopenhauer no quiso aceptar la proposición, porque como le escribió en respuesta a su editor: «Aborrezco tanto cualquier intento de autoedición que prefiero dejar que mi manuscrito se convierta en póstumo, entonces los editores se volverán locos por él».
¿Por qué no cundieron, no tuvieron éxito las experiencias del cooperativismo autoral al momento de poder publicar y organizar la propia producción? Porque eran discípulos de Platón, tal vez, que no sé. Son dos temas muy importantes. Lo que podemos llamar un poco anacrónico, pero autoedición. Es más importante que se suponía tradicionalmente. En primer lugar, es una práctica del siglo de oro. Hay un ensayo de Fernando Bauza, aquí presente, en un libro dedicado a una exposición sobre Gracián, en que da ejemplo de estos autores que pagan la impresión, que reciben los ejemplares y que después sea las venden ellos mismos o pasan un acuerdo con un librero. Y fue denunciado para todos los que tenían el discurso de la leyenda negra de la imprenta de los libreros, porque era algunas veces los libreros que no vendían los ejemplares del autor, sino ejemplares que ellos mismos habían hecho imprimir, sabiendo que este texto podía encontrar un cierto éxito. Y hay cosas, hay la denuncia de esto, la novela de Cervantes, El licenciado vidriero, o también en Los sueños de Quevedo. En el 18 es una práctica más difundida que se pensaba en Inglaterra, en Francia. Una estudiante que había trabajado conmigo, que es una canadiense, que había estudiado esto para París entre 1750 y hasta la Revolución. Y es una actividad relativamente importante por varias razones, por la gente que son excluidas de las instituciones científicas, por los autores que quieren controlar la forma material. El libro, es decir, o por preferencia, la primera traducción francesa de Shakespeare fue editada de esta manera, por Le Tourneur. Entonces, no es porque estaban rechazados por los editores normales, en algunos casos sí, pero en general no, era una preferencia. Y en este caso no era discípulo de Platón porque se debían encargar del pedido al impresor y después encargarse de los ejemplares. 1250, 1500 y venderlo. Y se puede detectar, no es fácil de saber esto, pero una manera de detectar es que sobre la portada hay la expresión se vende en la casa del autor y algunas veces una indicación para encontrar esta casa del autor en una ciudad en que no hay números en las calles. De esta manera, detrás de la iglesia, etc. Entonces, cuando Lessing y los Aufklärer retoman esto en una dimensión colectiva, hay toda esta historia previa de la autoedición. Aquí, como tú decías, es una voluntad diferente y es una voluntad colectiva, un proyecto filosófico, evitar lo que se queda de la mala reputación de los libreros y de las contrefaçons, ediciones piratas, que sea legalmente o no, no importa, para ellos era de tener el control sobre los textos lo más que posible. Era también una idea de dar una realidad material al modelo de la República de las Letras. Es decir, que la colaboración a través de las redes de correspondencias podía también expresarse a través de una cooperativa, la palabra me parece exacta. Entonces, hasta ahora, cuando con la nueva tecnología, la autoedición que había perdido esta dimensión filosófica o la dimensión literaria anterior, se había transformado efectivamente en un sector de libros que las editoriales no querían publicar. En Francia hay una serie que se llama La Pensée Universelle y que la gente pagaba para estar editado, pero inmediatamente el sello Pensée Universelle descualificaba, inclusive si era erróneo, este tipo de libro.
Ahora, efectivamente, con la posibilidad de una autoedición multiplicada, espontánea o incitada por Amazon, por ejemplo, hay una otra situación de la autoedición. El problema es la palabra edición, porque poner en circulación sobre la red un texto no es necesariamente, según nuestros criterios, editarlo. Si pensamos que editar un texto se remite al trabajo editorial, y copy editing, decisiones sobre el texto, multiplicidad de las correcciones, etc. Entonces, autoedición, sí, autocomunicación, pero autoedición debe implicar una transformación de la palabra que es editar. El primer tema muy apasionante del hombre de letra que puede ser una mujer. Pienso que aquí no voy a tocar este tema, pienso que algunas veces Diderot, como se hace en francés, podía entender la palabra hombre sin necesariamente incluir una dimensión de gender, pero al mismo tiempo se remite a una otra cosa diferente, que era que publicar para una mujer particularmente aristocrática podía ser considerado como inadecuado con el rango, con el estamento, con la reputación. Y muchas veces las mujeres publicaban con un seudónimo y tal vez podía encontrar la correspondencia en la mirada exterior. Un caso, por ejemplo, porque trabajó recientemente sobre esto, la Clélie de Mademoiselle de Scudéry siempre fue publicado sobre el nombre de su hermano, Monsieur de Scudéry, inclusive en las traducciones inglesas. Y más allá, este libro, 10 volúmenes de un libro de la preciosidad, era como el resultado de una obra colectiva del salón, inclusive si la palabra no existía, pero de los sábados de Mademoiselle de Scudéry. Entonces, todo esto define que la ausencia de una autoría femenina explícita está también vinculada con la percepción que las mujeres mismas o los lectores tenían de la posición de la mujer en la sociedad. No quiero decir que estaba una visión igualitaria, pero se explica a través de esto. Aquí también el 18 y la revolución van a quebrar este perjuicio o práctica de disimular, no siempre, pero de disimular el nombre femenino, porque en general la mujer que escribía estos en el 17 pertenecían a los altos estamentos de la sociedad y la idea de escribir, de publicar, tenía algo de público inadecuado para este sentimiento del honor o del pudor de la mujer. Pero es un tema evidentemente muy, muy, muy interesante. En principio da la sensación de que Diderot se daba muy bien con los libreros y con los editores de París. Le encargan esto y una confianza hacia él. Pero luego leyéndolo a él mismo, que dice pestes de los que lo tratan como un esclavo. Pero claro, también un grupo de editores, que es el que publica la enciclopedia, se ponen de acuerdo para hacer esa magna obra, porque había aparecido una enciclopedia en Londres, y entonces imaginémonos a nosotros aquí diciendo los editores de París que cómo va a haber una enciclopedia inglesa y en Francia que no va a haberla. Eso es un deshonor para la cultura francesa, y entonces se ponen a trabajar sobre eso. O sea que fue una especie de acuerdo entre Diderot, d'Alembert y los propios editores, pero que luego sabemos que, por ejemplo, a Rousseau le cortaban los textos, se publicaron
de muchos de los encargos a Grandes y a Voltaire y demás, lo cortaron, lo fueron fragmentando, ¿no? Y sabemos también que Malesherbes, sí, que era una persona culta, pero que era un comisario político. El propio comisario político, que es el encargado de perseguir este tipo de publicaciones, se toma todos los textos, todo lo que estaba impreso, se lo lleva a él como si detuviera todo eso, pero es el que lo protege para que luego se vuelva a publicar. Entonces, mi pregunta era, ¿cómo eran realmente los editores de París que tuvieron que torear a Diderot y Diderot a ellos? Y cómo homenajearles en este sentido, de que si no fuera por ellos, esa obra fundamental, a pesar de todas las circunstancias, de toda la historia, no se hubiera llevado a cabo. En primer lugar, había la cuestión de esta historia de la enciclopedia y la relación con la enciclopedia de Chambers, que fue publicado en los años 1730 en Inglaterra, y que, para empezar, el proyecto de Diderot era la traducción literal de la enciclopedia de Chambers, lo que nos remite a esta idea de vivir de su pluma. Diderot intentaba vivir de su pluma, pero una pluma mercenaria. Traducciones, y había traducido otros libros antes de la enciclopedia de Chambers, y después va a ediciones, y ahora el gran proyecto de la enciclopedia. Y finalmente el proyecto se desarrolló, los primeros volúmenes son realmente muy cercanos muy fieles al texto de Chambers, y progresivamente van a alejarse, incorporar nuevos textos y tener una dimensión totalmente diferente de la de Chambers. Pero es un problema interesante porque algunas veces se atribuye algunas formas o sentencias que parecen particularmente subversivas a la enciclopedia de Diderot. Eso son literalmente, en el caso de Chambers, puedo dar un ejemplo, porque es un artículo de los primeros tomos, del primero tomo, que es Anthropophagi, la gente que come los otros. Y había, muchos de los grandes especialistas del 18 hacen notar y observar que en la enciclopedia de Diderot hay anthropophagie, voire Eucharistie, la tradicional identificación entre la Eucaristía como una forma de antropofagia, que era un elemento de la polémica protestante en el 16 contra la religión católica. Alors parece particularmente una audaz de antropofagia ver Eucaristía. Es exactamente en Chambers. Entonces, el sentido tal vez se había mudado. Chambers tal vez pertenecía a una tradición protestante y había en la mente esta polémica del 16, pero se ve que lo que se comenta como algo particularmente subversivo de no es la traducción de Chambers. Segundo tema es la protección oficial de Malesherbes, que era el director de la librería, es decir, el director de la administración de la censura y del libro. Comisario político es tal vez un poco fuerte, pero estaba encargado de la censura. Y 2 veces había protegido la enciclopedia de Diderot en 1751, cuando había una primera condena de la enciclopedia después de la publicación de los 2 primeros tomos por parte de la Sorbonne y de la Facultad de Teología, y en este momento había recibido en su casa Malesherbes los manuscritos de Diderot, como lo cuenta la hija, Madame de Vendôme, de Diderot. En 1759, de nuevo, había la revocación del privilegio y Malesherbes había dado un privilegio para la publicación de las imágenes, de las planches, pero utilizando este privilegio se siguió la publicación del texto mismo de manera clandestina en Francia y esencialmente fuera de Francia en Suiza.
De ahí la complicación. No podemos esto pertenece a una reevaluación de la censura. Por supuesto existe la censura y había condenas de libros y había prohibiciones, pero al mismo tiempo en Francia, no solamente en Francia, pero en Portugal también hasta el momento de Pombal, había una competencia para la censura entre los parlamentos, la Facultad de Teología de la Universidad de París y la administración monárquica, y no necesariamente estaban conformes uno con otro. Y en segundo lugar, un hombre como Malesherbes pertenecía a la Ilustración, y él consideraba que la enciclopedia merecía la protección, pero debía navegar entre su papel, las condenas de la Sorbonne, las condenas del Parlamento y la protección de la enciclopedia. Y este papel del censor como en este caso de protección, en otro caso es el censor que conserva lo que ha censurado. En la edición de Molière de 1682 hay el texto por la primera vez del Don Juan, le Festin de Pierre. Todo fue impreso, pero el lieutenant general de la policía de París descubrió que no se podía mantener este texto ya edulcorado en relación con lo que Molière había escrito o representado, y los ejemplares fueron confiscados y las páginas que correspondían a lo que era inaceptable, si ustedes se acuerdan de Molière, hay una escena que parecía blasfematoria, que es la escena cuando obliga a un pobre a blasfemar, ¿no?, para recibir una limosna. Fueron sustituidos porque la página fue recompuesta o porque el cuaderno entero, el pliego, fue recompuesto. ¿Y cómo sabemos esto? Porque el mismo Larrey había conservado los ejemplares que había censurado. Hay 4 ejemplares del texto no censurado del Don Juan. Esta relación complicada, porque hay 2 escollos, sea considerar que la censura del antiguo régimen era como la censura de los estados despóticos, tiránicos, de las dictaduras del siglo XX, que sería un error, pero el error inverso será considerar que todo era fácil y que no había censura y que no se quemaban libros o que... Entre los dos se debe estudiar los casos particulares de esta intricación, tensión, demultiplicación de la censura. Y hablando de la censura, y para acabar y volver al tema de las piratas, había una prohibición de estas. Decía yo que los libreros de extranjeros no se sentían obligados por la legislación francesa, pero había la posibilidad cuando se confiscan libros prohibidos. Paradójicamente son por 2 razones totalmente opuestas. Una que es confiscar los libros prohibidos peligrosos, heterodoxos, heréticos o contrarios a la moral, todo esto, o porque se confiscaban libros contrahechos, pero por definición que era particularmente ortodoxo, porque era la reproducción de textos que habían recibido todos los privilegios, licencias en Francia. Pero tenemos la idea que la policía podía confiscar estos libros, inclusive cuando había una contrafación dentro de París por un otro librero editor. En este caso, los libros confiscados estaban entregados al autor o al librero que fue la víctima de esto, que podía vender con su propio nombre. Aconteció para Molière en los comienzos de su carrera. Se ve que todo esto converge para tener una visión de los procesos de la censura, no únicamente a través de una proyección retrospectiva de las censuras crueles y absolutas de las dictaduras de varios países en el siglo XX.
que es una situación, el ejemplo que usted tomaba de este Malesherbes, protector de lo que condenaba, era particularmente interesante. César, Roger, no quiero obrar como los censores, pero el tiempo que hemos ocupado estamos ya casi al límite. No sé si les parece agregar algo más como a manera de cierre, invitarlos a alguna pregunta o damos por... La idea de las 2 horas ha aterrorizado los oyentes. Bien, pues muchas gracias por esta mesa redonda y en general la invitación a compartir 3 días en la Casa de los Lectores. Lo vamos a repetir, si él lo acepta. Cada año que venga repetir lo mismo, evidentemente sobre temas diferentes, e ir construyendo aquí una especie de escuela, de colegio dedicado a la historia de la edición, del libro, de la lectura. Y entonces, pues, muy pronto lo volveremos a ver aquí dando esos cursos. Y de nuevo agradecerle su presencia y que nos haya iluminado estos días, escuchándolo, y también el pensar que estamos con gente que nos ayuda a llevar a cabo nuestro trabajo, que estamos solo iniciando, porque llevamos apenas año y medio de actividades, pero tenemos muchos proyectos. Y en esos proyectos también está el profesor Chartier, sobre todo de algunas exposiciones que haremos de carácter histórico sobre la edición, el libro, la lectura, en fin. Por lo tanto, es su casa, estos 10.000 metros son su casa. Repartidos entre muchas cosas. Pero sabe que Madrid tiene una casa, unos amigos, unos lectores, unos admiradores que le agradecen todo su esfuerzo de años por trabajar en lo que muchos creemos y además sabemos que es fundamental en la educación, en la cultura y en el desarrollo de la humanidad, aunque no estemos todos los que deberíamos estar, pero aquí tratamos de que cada vez seamos más. Gracias. Muchas gracias.